Radio. Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este programa con énfasis en Ingeniería de Sistemas, realizado con el apoyo de U Republicana Radio. Para el día de hoy, teniendo una charla bien interesante sobre inteligencia artificial, creando o reciclando el dilema del canibalismo digital. Para ello le damos la bienvenida al invitado del día de hoy, el ingeniero Wilmar Álvarez, ingeniero de sistemas con amplia experiencia en inteligencia artificial generativa, analista de datos con experiencia en integración, transformación y análisis de grandes volúmenes de información, así como la automatización de flujos de datos, entre otras, por supuesto, docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en estos espacios para hablar un poco acerca de ingeniería de sistemas y en este caso en particular pues de inteligencia artificial, que es algo que llegó para quedarse. Sí, muy buenas tardes Arley, gracias por la introducción y pues un poco ansioso de estar acá, primera experiencia, pero vamos a, como tú bien lo mencionabas, hablar de un tema que nos impacta a nivel académico justo cuando tenemos tantas producción de documentos que posteriormente van a ser utilizados en justamente entrenamientos de inteligencias artificiales y que pues vamos a ahondar un poco más sobre la definición de ese término del canibalismo digital y cómo podemos llegar a controlarlo. Muy bien, es un tema bien interesante, un tema del cual seguramente vamos a aprender muchísimo. Y es que, no sé, ingeniero, usted me corrige, se le está dando un uso, siento yo, desbordado, ¿no? a la inteligencia artificial, sobre todo en ámbitos académicos por parte de los estudiantes, en donde no hay mucha investigación ni generación de nuevo conocimiento, sino más bien por el contrario. Lo que dice la inteligencia artificial es lo que copian y pegan. Correcto. Documentos que posteriormente serán digitalizados y volverán, ¿no?, como a Así internet, es. y se vuelve como un bucle, ¿no? Entonces, hablemos inicialmente, ingeniero, de ese término que me parece que llama mucho la atención, canibalismo digital en esta era de inteligencia artificial. Correcto, sí, como pues bien lo mencionas, es un fenómeno que se está presentando hoy día, donde tenemos tanto acceso a diferentes inteligencias artificiales, como lo son ChatGPT, Perplexity, Gemini, y que, como mencionabas también, a futuro estas inteligencias artificiales se entrenan, como se hizo hoy día, con información, documentos que están en Internet, y justamente de donde los estudiantes toman esas definiciones, ese texto con el cual ellos complementan o simplemente copian y pegan, que es lo más habitual, generando nuevo conocimiento, entre comillas, porque pues es conocimiento realmente de una inteligencia artificial. En cierto modo es un boomerang, que ese conocimiento va a regresar a la inteligencia artificial, pero ya en modo de entrada para su entrenamiento. Y pues empezamos a generar ese canibalismo, es decir, se empieza a entrenar con su mismo conocimiento y sesgamos un poco esa capa de pronto de creatividad o diferenciación, el factor diferencial que le agregamos nosotros como personas a las producciones, al arte. Sí, en general, pues sí, como a ese contenido, ¿no?, que surge de pronto una curiosidad del ser humano de explorar algunas cosas nuevas y bueno, y se van creando. En este caso, por ejemplo, no sé, por citar un ejemplo, un libro. Sí, entonces alguien escribió un libro, El Quijote de la Mancha, y algún estudiante de pronto le pide a la IA que saque una versión mejorada del Quijote de la Mancha. El estudiante dice que él fue el que lo hizo después de pronto de un análisis, y le piden en su lugar de estudio que suba ese documento
a través de algún tema digital. Correcto. Y es ahí donde ocurre ese Así fenómeno es. en donde la IA pues como que vuelve a coger esa información pensando, pues no sé si la palabra pensando sea realmente la que es, pero la inteligencia artificial vuelve a tomar esa información, ¿sí? Como si fuera una entrada nueva, como si fuera un proyecto nuevo de investigación, una investigación, digamos, novedosa creada por un ser humano. ¿Cómo frenar de pronto esto, esto Bueno, que está ocurriendo? Lo primero es entender un poco que pues, la inteligencia artificial en sí no es que cree algo, sino que yendo a su base más fundamental es estadística. Probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra después de que yo diga la sea mesa? En el contexto que se le está ingresando. Ok. Entonces, en el ejemplo que planteas del Don Quijote, yo siento que toda la información con la cual de ahora en adelante se vaya a entrenar una inteligencia artificial debe pasar por varios filtros, así como para la publicación de un libro se pasa por pues, el escritor, sí. Hay un editor, luego lo revisan y en la editorial. De redacción correcto. Entonces, esa parte que sigue siendo humana es fundamental y se convierte ya en una capa hasta incluso de seguridad para evitar entrenar con información de pronto que pueda generar esas diferencias con respecto al libro real y que las inteligencias artificiales no se empiecen a confundir y a generar cada vez contenido menos verídico. Ok, ahí sería importante preguntarle, ingeniero, si la inteligencia artificial estaría creando nuevos productos a partir de pronto de eso, o es una máquina de reciclaje muy sofisticada, o sea, si realmente sí. Está generando un nuevo conocimiento. No, aquí lo que mencionaba anteriormente es mera estadística. Ella, con base en una información, textos, audios, videos, con lo que se vaya a entrenar, con base en esa información es que ella genera texto. Si se entrena con libros de Gabriel García Márquez, por ejemplo, ella va a ser capaz de replicar la forma en que escribía Gabriel García Márquez. Okay. Pero si yo lo entreno con esa información, como repito, de Gabriel García Márquez y le pido que escriba un libro como Coelho, quizá no va a ser capaz porque ese no es su base, no es su entrenamiento. Por eso la especialización de las IAs. Tenemos IAs especializadas en texto, IAs especializadas en audio, otras en generar videos, porque no podemos tener una sola con la capacidad completa como digamos el cerebro humano para poder tener ese pool completo de muchas modalidades de creación, entre comillas, pero que pues, como les decía, viene de un entrenamiento de redes neuronales bastante grandes. Muy bien. ¿Qué es IA generativa? Se está hablando mucho por estos días también de inteligencia artificial generativa. ¿Es justamente este proceso o es un proceso más avanzado al que decía usted de la lógica de generar contenido a partir de unos datos y ya? Es más lo segundo. Parte de la inteligencia artificial, que pues de muchos años se ha venido hablando y entrenando y de pronto hasta ahorita es el boom porque se democratizó y hoy día las personas somos más conscientes de que nuestros datos son públicos. Sí. Y están disponibles en internet para el que los pueda conseguir. Internet es para siempre, dicen. Exacto, esa es otra verdad que pues todos digamos que de cierto modo la asumimos. Pero no todos somos conscientes de eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se publica. ¿Qué es lo que se sube, todo lo que... Sí, bueno, hay personas que son un poco más extremistas y de pronto no tienen redes sociales. No, mis datos son personales, pero pues también tienen un teléfono. Entonces uno dice, ok, el que peca y reza aquí no empata, porque igual los datos se están recopilando de alguna u otra manera. Yo conozco a alguien que no tiene WhatsApp y siempre que hay que comunicarse con esa persona solo se puede vía correo electrónico. Vía correo. Pero si tiene su teléfono, su smartphone. ¿No? Incluso, ¿cómo creen que por ejemplo, Gemini es capaz de redactar un correo también? Pues tuvo que haber leído correos electrónicos que están allí. Ellos son los dueños de esa información. De esos datos, claro. Claro, de Microsoft, obviamente de pues Google. hay una capa de aviso de seguridad donde pues no van a poder publicar nombres, temas sensibles. Pero el resto, los modelos de inteligencia artificial se entrenan con esas capacidades de redacción para generar texto.
se le agrega a nivel técnico una capa de transformación para mantener el contexto de lo que se está hablando y que no genere contenido aleatorio. Como les comentaba hace ratos, la probabilidad de que después de la siga mesa y no la gata u otra palabra, que pues en un contexto u otro puede cambiar. Y esa capacidad de cambiar esa generación, justamente dependiendo del contexto, es lo que denominamos hoy día inteligencia artificial generativa. Okay. Y el generativa pues parte, como entre comillas, como les decía, de esa creación que hace a partir del entrenamiento. Muy bien, ingeniero. Bueno, esto como para ponernos un poquito en contexto, ¿no? Y saber de qué estamos hablando, sobre todo aquellos que no tienen mucha familiaridad con estas nuevas tecnologías, que no son nativos digitales, personas pues que por sus edades de pronto o por el lugar de origen pues no han estado con esa cercanía, ¿no?, a la tecnología, como por ejemplo los que viven en la ciudad o son muy jóvenes, ¿no? Acá quiero hablar de un tema importante y es el tema como de los derechos de autor, ¿no? Muchos artistas, escritores, no sé, incluso programadores, ¿no? Sí. Sienten que sus obras están siendo vulneradas, que están siendo saqueadas, que están siendo utilizadas para, entre otras cosas, entrenar a las inteligencias artificiales. Y usted ve hoy en día cómo crear una canción con la voz de X artista es posible y casi que en tiempo real y gratis, Sí. muchas veces. ¿Cómo es ese suceso Correcto. de no pedir permiso, de no haber una compensación también para toda esta gente que finalmente es de donde se está entrenando la inteligencia artificial? Correcto, sí. Esa es una preocupación bastante grande que ha llevado... Actualmente pues, Colombia es de los países que apropia leyes que en otros sitios han funcionado, como que no se atreve a proponer nuevas alternativas o opciones para controlarlo, para mitigar esas preocupaciones de los artistas. Se han venido dando discusiones, más que todo en Europa, sobre justamente eso. Las inteligencias artificiales se entrenaron con datos públicos, que están, como bien decíamos, en internet. Pero al ser que sean datos públicos no quiere decir que pues cualquiera pueda acceder a ellos. Herramientas como el web scraping, que es un raspado web, recaban en muchos sitios información y al final entrenan un modelo capaz, pues obviamente muy capaz, porque pues internet es bastante grande, pero a la vez hay que tener presente que pues nosotros no sabemos realmente cuáles fueron esos sitios webs que usaron. Es diferente utilizar de pronto páginas de editoriales de El Tiempo, El Espectador, noticias que de pronto han sido estudiadas versus Actualidad Panamericana, que Sí, pues son total. noticias falsas. Claro. Entonces los modelos tienen que tener también esa capacidad de diferenciar. Obviamente no tienen al inicio pues no trabajaban mucho con el sarcasmo, con el humor, era un humor de pronto muy tosco, pero a medida que se le ha ido entrenando ha ido mejorando justamente esas falencias. Pero en su generalidad hoy día pues es capaz, en temas de texto es muy capaz. En tanto a la preocupación justamente de esos artistas, de esas capacidades que tiene ahorita la inteligencia artificial, ya no solo texto, sino hablando de video, que te hacen deep face, que Sí. básicamente es, con fotografías tuyas pueden simular que estás hablando en un video, o incluso solo la voz. Sí. No solo para temas de producciones artísticas, incluso para temas de seguridad. Entonces son discusiones que siento que se tienen que dar y son cosas que se tienen que poner sobre la mesa a nivel social para que, como bien decías, nuestros mayores estén enterados y no caigan, porque pues cada vez la creatividad en términos de delincuencia también va adoptando esas nuevas tecnologías, las va apropiando y va viendo cómo le sacan provecho, obviamente ilegal, a esto. Pero yo tengo una pregunta ahí. ¿La inteligencia artificial no es capaz de discernir entre si, por ejemplo, eso que le está pidiendo un usuario infringe de pronto un derecho de autor, infringe de pronto el uso de una voz, una imagen, lo que sea que le esté pidiendo el usuario a través de por ejemplo, un prompt? Podría. Realmente, actualmente, hasta donde sé, no lo hace.
Sí restringen contenido, por ejemplo, de creación, no sé, de virus informáticos para cuando piden usuarios con un prompt que les generen de pronto el código para un virus, eso sí lo tienen restringido. Temas de pronto químicos que puedan generar alteraciones de pronto al orden público, hablando de pronto de bombas o cosas Sí, así. de cómo hacer una fábrica de un explosivo. Exacto, esas cosas están controladas, pero yendo hacia la parte de la producción artística, hacia allá no. Digamos que no se han agregado esos filtros. Esa podría incluso Pero se ser... podría. Claro, No es algo, digamos, no es algo tan difícil que un programador le haga a ese entrenamiento de una inteligencia artificial. Correcto, sí, eso se puede hacer y es más, si fuese una preocupación real para obviamente los desarrolladores, los CEOs de esas empresas lo harían. Ok. Pero ¿qué pasa? Hace parte como del juego. Exactamente. Eso llama mucho al uso de la inteligencia artificial y es lo que a ellos les consume. Entonces te dan a ti, no sé, 2 minutos gratis al día para generación de audio. Pero si quieres utilizarlo a más allá, pues te piden que pagues una suscripción. Entonces ellos están cobrando, que es justamente de pronto la preocupación de regalías que puede presentarse desde el lado de los cantantes que les simulan la voz para canciones que ellos no han realmente escrito y que pues se vuelven un hit en redes sociales y las personas empiezan a remunerar tanto los dueños del modelo como los que utilizaron ese modelo para generar esa canción. Entonces hay un vacío porque como esta tecnología se liberó así como tan de la nada, Sí. las leyes no estaban preparadas para esto. Y vuelvo a lo que mencionaba de las discusiones que se tienen que dar ahorita en torno a la inteligencia artificial, en la capacidad que tiene para generar y qué deberíamos denominar producción propia y qué deberíamos denominar producción bajo inteligencia artificial y qué peso va a tener cada una con respecto también a, digamos, la divulgación de un documento científico. Sí, claro. Y sobre todo, pues, digamos, hay dos cosas importantes, ¿no? El tema del lucro, ¿no? Que alguien se pueda lucrar a partir del talento, si se le quiere llamar así, de una persona que una IA cogió y adaptó a otra cosa. Y el tema también, pues, de eso ético, ¿no? De que realmente sí sea algo que genere mucho dinero, sí sea hecho por alguien de manera original, ¿no? Sí. Sin copiarse. Quisiera que habláramos un poquito, ingeniero, de algo llamado el colapso del modelo. Sí, ese término se da justamente a raíz del canibalismo digital. Los modelos, voy a pronto introducirlo con un ejemplo. Sí, súper para que nos quede más claro, ingeniero. En ChatGPT, recuerdan, hace algunos meses estuvo la moda de generar imágenes al estilo de Estudio Ghibli. Sí, que Esas se imágenes... volvió una tendencia. Eso fue una tendencia y muchas personas empezaron a generar su imagen en estilo Estudio Ghibli. Estas imágenes tienen ciertas características, cierta tonalidad. Esto hizo que pues, el volumen de imágenes para el entrenamiento se creciera. El modelo utiliza parte de esas imágenes para su reentrenamiento, ir mejorando, y en esas imágenes que pues estaba utilizando eran las mismas que él había generado del estudio Ghibli. Se creció el volumen de imágenes de esa característica y después cuando intentaba generar otra clase de imágenes, estas venían todavía con ciertos rasgos como la tonalidad, de pronto que un experto sí podría llegar a notar y comparar una imagen que pues no tiene nada que ver con Estudio Ghibli, pero que sí, como se entrenó con mucha información de esas imágenes, pues se sesga un poco en su generación. Digamos que llega un punto en el que empieza a hacer cosas repetidas o a fallar. Correcto, ahí empieza ese es el punto del colapso, porque se desbalancea cuando muchos usuarios empiezan a generar un contenido muy similar, pues el balanceo de los datos de entrenamiento se va mucho hacia ese lado. ¿En qué? En análisis de datos se llama desbalanceo, Okay. y eso cuando uno entrena un modelo hay que evitar el desbalanceo. Entonces, seguramente, aunque uno muchas veces lo utiliza técnicas de métodos numéricos para
estabilizarlos, para nivelar los datos, pues de pronto la diferencia es muy grande y pues siempre va a existir ese sesgo. Muy bien, ingeniero. Y acá hay una pregunta que genera mucha preocupación, ¿no? El tema de las fake news, por ejemplo, de esa información falsa. Esto conllevaría esa degradación del modelo, esa degradación, ese colapso, digamos, del modelo de inteligencia artificial en el que hoy muchos estudiantes confían, por ejemplo, para hacer una tesis, ¿no? Es increíble, pero ocurre, ¿no? O simplemente para presentar un parcial, ¿no? O para hacer un trabajo, para hacer una imagen. Puede llegar a condenarnos entonces a una información que termine no siendo fiable, o sea, que tengamos que siempre estar desconfiando de aquello que aparezca en internet porque no sabemos si lo hizo una IA reciclando información o si realmente lo hizo un ser humano. Sí, es realmente un riesgo bastante grande. Lo mencionábamos al inicio, ¿cierto? Pronto, y más que todo en el ámbito académico, cuando uno está cansado, todo el día de pronto ha estado trabajando, haciendo otras cosas, llega la noche, pues uno de pronto lo que menos quiere es continuar la rutina, entonces utiliza la herramienta para facilitar, entre comillas, no su aprendizaje, sino la realización de la tarea. Sí. Entonces, allí peca uno sino que los estudiantes tienen el pecado encima porque pues ahora el acceso es mucho más fácil. Desde el teléfono ya tienen la aplicación instalada, a veces ni siquiera tienen que escribir, solo le toman una foto a lo que ellos escribieron y ya él le lee y le entiende lo que dije, lo que estaba allí y lo que ellos quieren que haga. Llegan al punto incluso de utilizarla con audios, es decir, graban clases y después esos audios se cargan en un chat y pues los chats tienen la capacidad de personalización. Entonces no solo te hablan por tu nombre, sino que ya saben que eres ingeniero de sistemas, ya saben a qué te dedicas, ya saben cuál es tu hábito, te conocen también que el contenido que generan está habituado a lo que tú conoces. Entonces de cierto modo hay una personalización, ¿sí? en el contenido, pero lo que yo siempre, digamos, cuando hablamos así en reuniones, en el trabajo y demás de temas de inteligencia artificial, en tanto al contenido que se genera, es que siempre tiene que existir esa validación humana. O sea, la inteligencia artificial no puede, o más bien no debe, ser una herramienta decisiva. Las decisiones al final siguen siendo tomadas por un humano, claro, que no solo va a tener el contexto de la parte, digamos, textual, sino el contexto de pronto que la inteligencia artificial no tiene presente. Y eso es algo que hay que inculcar hoy día ya desde el ámbito académico. Ingeniero, una pregunta, es decir que si yo le pido una solicitud a una inteligencia artificial de realizar alguna tarea, yo la reviso y veo que está bien tal cual como yo la pedí, veo que está bien, digamos que allá hay una supervisión, ¿no?, por parte del ser humano, yo podría, o sea, estaría bien que yo la envíe así tal cual sin yo meterle ni siquiera en una coma ni un punto, digamos por el hecho de que está bien y ya hubo una revisión, una supervisión. Bueno, todos los modelos analíticos tienen un margen de error. Okay. No son perfectos. Siempre va a haber algo que lo diferencia de un contenido revisado. Allí hay herramientas, actualmente incluso se entrenan modelos para estudiar textos y saber si han sido generados por un modelo o por una persona. Sí. En donde se tiene muy en cuenta el léxico, la cantidad de diferentes palabras que se usan para la creación de ese contenido, y lo mejor en ese caso es apropiarlo. O sea, lo leo, lo entiendo, y si yo entiendo algo soy capaz de ponerlo en práctica o transcribirlo bajo mi conocimiento, mi experiencia y con mi léxico. La forma en que escribe cada persona es distinta y depende mucho del ámbito, lo que hablábamos, dónde se crió, si es de acá, digamos, de su esta contexto. Ciudad, está en primer semestre, está en noveno semestre, estudia, trabaja. Entonces, siempre al inicio del semestre, en lo personal,
Pues al inicio, pues cuando era mi época de pronto de estudio, yo decía, es cliché por presentarse, que es su nombre, que dónde trabaja, que qué hace, pero siento que cada vez se hace más necesario, porque Sí, claro. con estas capacidades de la inteligencia artificial nosotros podríamos desde el inicio saber si este estudiante va a ser, entre comillas, capaz, o según la presentación, según cómo se expresa, según dónde trabaja, qué clase de actividades, cómo me va a desarrollar las actividades. Y Sí. si yo sé desde el inicio que un estudiante, no sé, le puse a hacer una presentación y no suelta más de 2 o 3 palabras seguidas, así hablando, entonces, ¿qué voy a creerle yo que hizo un documento de 3 páginas, un ensayo sobre, no sé, Bastante inteligencia técnico y artificial demás. y con un lenguaje bastante técnico? Entonces, ahí es donde hay que poner los frenos, como, Ok. Buscar otras formas de evaluar ese conocimiento y no solo quedarnos con el contenido. Entonces, de pronto poner en práctica la parte verbal. Pues decíamos, si lo entendió, si lo hizo, Sí, claro. es capaz de enseñarlo, de expresarlo. Y hacerlo en vivo, siento que, o sea, inmediatamente en clase se hizo una actividad, háganla como quieran. A mí no me interesa usted cómo la hagan, a mí me interesa que al final de la clase ustedes con sus palabras, sin una hoja, sin nada, sean capaces de decirme, de explicarme lo que Así ustedes es. apropiaron. Y Es- cada uno lo va a decir de una manera diferente porque cada uno tiene un contexto diferente. Exactamente, lo decía una de las leyes de Robert Pike, un pedagogo norteamericano. Él decía, nadie sabe lo que sabe hasta que se lo tiene que enseñar a alguien más. Bueno, Correcto. ingeniero, vamos a hacer una breve pausa institucional y ya continuamos con la segunda parte de este espacio hablando acerca de inteligencia artificial, si estamos creando, o en este caso la inteligencia está creando realmente o está reciclando, ¿no? Y hablar un poquito más acerca de ese canibalismo digital. A esta hora ustedes escuchan U Republicana Radio. Hola, ¿estás pensando en iniciar tu carrera profesional? La Corporación Universitaria Republicana te invita a estudiar en este nuevo semestre Trabajo Social, acreditado en alta calidad, o Ingeniería Industrial o Contaduría Pública, Derecho, Finanzas y Comercio Internacional, Matemáticas o Ingeniería de Sistemas. Conoce nuestros 2 nuevos programas virtuales con los cuales podrás ser profesional en tan solo 2 años, Administración de Mercadeo y Finanzas y Comercio Internacional. Además, puedes financiar el valor del semestre directamente con nosotros. Inscripciones abiertas, aún estás a tiempo. Y recuerda, todo el proceso de inscripción y homologación puedes hacerlo 100% virtual y no tiene costo. Conoce más en nuestra página web www.urepublicana.edu.co o contáctanos por WhatsApp para brindarte información personalizada. Líneas de atención 321-301-7208. 321-301-7208 o a la línea fija en Bogotá 601-286-2384 extensión 143 o al correo mercadeo@urepublicana.edu.co. Corporación Universitaria Republicana, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, allí puedes encontrar todo lo que ocurre al interior de esta institución de educación superior, foros, seminarios, por supuesto toda nuestra oferta académica y enterarte de estos espacios como los que hacemos a esta hora hablando acerca de inteligencia artificial, si la IA crea o recicla información y pues cuál es ese dilema del canibalismo digital. Hoy nos acompaña el ingeniero Wilmar Álvarez. Y hablando un poquito de esos temas bien interesantes. Ingeniero, me gustaría preguntarle si en algún momento la inteligencia artificial podría llegar a ser genuinamente original, si eso es probable, si eso es viable, si tecnológicamente se puede lograr o definitivamente no, porque como usted lo mencionaba hace un rato, ella se alimenta de datos que van ingresando y ya ella bota unos datos, digamos, entre comillas, nuevos de salida, pero a partir de algo que ya se creó. Sí, pues ahí la base, digamos, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿podría generarse ideas
nuevas que pues no estaban concebidas de parte, digamos, desde el prompt, que nosotros somos los que le damos esa entrada y le decimos, oiga, quiero esto de esta manera, ten en cuenta esto, esto y esto, en un contexto. A partir de ese, como de lo que nosotros vemos, no es que la inteligencia artificial como tal tenga una idea de, ya sé qué es lo que quiere, entonces yo le voy a generar este contenido, porque como tal la inteligencia artificial no tiene conciencia, no es que piense, razone y diga, ok, lo mejor para esa respuesta es este contenido. En ocasiones nos pregunta, cuando hay dos contenidos similares o dos respuestas que se le pueden parecer a la pregunta que uno está haciendo, y le dice a uno, mire, estas son las dos opciones. Ella se cura en salud, dice, usted elija cuál de las dos opciones le sirve más. Y ahí uno elige y digamos le da como una especie de manito arriba, y ella entiende, ok, ya sé que esta respuesta se ajusta más con este tipo de pregunta. Pero como tal, no es que tenga esas ideas, sino es más bien un top. Como estábamos hablando de estadística, genera un top, un ranking, y dice, ok, la respuesta más probable número 1 es esta, la número 2 es esta, la número 3 es esta. Y hay unos márgenes, como mencionaba, de error. Y dice, con un 95% de probabilidad, la mejor respuesta va a ser esta. Ok. Y si hay otra respuesta que se le parezca a un 95, 94.5, va a decir, uy, no, esa decisión yo no la puedo tomar. Entonces, siempre va a apuntar a lo que es... Exacto, va a buscar la respuesta con el mayor score. Es decir, que lo que diferencia y seguirá diferenciando seguramente por muchos años a una inteligencia artificial de un ser humano, que es lo que hay una gran preocupación ahí, ¿no? En gente que dice que la inteligencia artificial va a quitar empleos, una serie de cosas, es que la IA, digamos, se comporta casi que al 100% en función de una probabilidad, ¿no? Mientras que un ser humano siento que lo haces a partir de las experiencias. Correcto. Y siento que eso ya es un determinante para que, por ejemplo, la inteligencia artificial no pueda ser 100% original. Así es. Sí, no solo las experiencias, en el momento también las emociones. Los sentimientos, ¿no? Las Exacto. emociones, sí. De pronto en la misma producción de una canción, de pronto, sí, la inteligencia artificial es capaz de producir letra, pero no produce sentimiento, no produce esa emoción que quizá la persona en el momento con su experiencia también pueda generar, y eso va a impactar mucho más en otros humanos que un simple contenido genérico sin mayor contexto, digamos, hacia el ámbito humano. Muy bien, y hablando de humanidad un poco, muchas personas dicen que la inteligencia artificial aprende de manera casi que similar a como lo hacen los seres humanos, es decir, nosotros también aprendemos del ejemplo, aprendemos por ejemplo leyendo libros, escuchando música, viendo películas, las experiencias de vida que se dan, ¿no? Entre otras cosas, y de todas esas cosas que vamos leyendo, viendo, escuchando, experiencias y demás, pues se crea casi que un propio estilo. Con la IA o con la inteligencia artificial, ¿por qué es diferente? Bueno, en ese entrenamiento, que es cuando nosotros aprendemos, cuando la inteligencia artificial tiene unos datos, se puede diferenciar en 3 factores. La escala, la intención y también la transformación. Nosotros consumimos miles de experiencias, quizá a lo largo de nuestra vida, no solo propias, también ajenas. Entonces, trabajamos con experiencias, englobémoslo en experiencias propias y ajenas. No todos aprenden con la experiencia de otro y van y lo viven, pero al final aprenden. Se equivocaron. Bien. Allí también va la intención con la cual al final estamos creando o generando ese contenido. Entonces, sí, la inteligencia artificial puede mantener ese contexto quizá de la primera parte, de miles de datos que se manejan, sí. Pero no tiene, ahorita, en este momento no tiene esa capacidad que tiene el cerebro para asociar y relacionar conceptos en diferentes ámbitos. De pronto el repentismo que tiene el humano en la comedia, sí. Cuando se está generando contenido como trovas, cosas que salen directamente... La improvisación. Correcto, la improvisación. Salen directamente de esa experiencia de esa persona en particular. Vivió
estudió, se preparó o tuvo el don, porque hay personas que dicen, no, pues yo no estudié mucho, pero yo lo hago y lo hace bien. Sí, claro. Y tiene un don de que pues no se puede explicar cómo lo hace. Y el cerebro se va adaptando. La inteligencia artificial, bueno, el cerebro se adapta, pero no olvida. Recuerda como lo que hizo antes. Sí, sí, claro. La inteligencia artificial se va adaptando, pero le empieza a dar mayor peso a lo nuevo. Okay. Entonces, nosotros nos podemos transformar manteniendo ese contexto de lo que hemos aprendido y asociándolo, complementándolo. En cambio, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, lo que se crea es como una especie de mapa tridimensional o n-dimensional con toda la cantidad de palabras y combinaciones de palabras que podría utilizar. Y cuando ya tenemos mucha información, también podemos recaer de pronto en sesgos, porque pues al tener 3, 4, 5 contextos que se relacionan con una pregunta o con un tema que estoy hablando, le hace falta un mayor contexto para entender de cómo es que debe responder y qué otro contexto puede haber. No sé, yo veo, escucho, tengo otros sentidos que me complementan para poder personalizar o ser más original en la forma de dar una respuesta. Una respuesta no siempre, incluso en un contexto de pronto de humano a humano, no siempre es verbal, muchas veces con gestos y ya uno entiende. Sí. No es necesario una decir imagen, una palabra o una imagen. Dice más que 1000 palabras. Exactamente. ¿No? Bien. Ingeniero, ¿es legal el consumo de los datos que se utilizan para la inteligencia artificial? ¿Hay una línea ya como de pronto por parte de las empresas, de los que están entrenando estas inteligencias, hay una línea que ellos respetan, o lo importante es entrenar a la inteligencia para que entre más lenguaje natural y demás pueda desarrollar, vale todo? Bueno, la única línea que respetan de pronto las empresas son las que ellos mismos bajo documentos legales firman. Como Internet es accesible, se puede recabar esa información de manera, pues, podríamos decir fácil. Hay maneras de proteger nuestras páginas web para evitar el scrapping, pero pues no se puede proteger al 100%, siempre hay información que pueden estar recabando. Okay. Entonces, como tal, no hay un consentimiento, pero no hay algo que defina como esa ilegalidad. Hay un vacío legal en esa recabación de datos para el entrenamiento. Tal cual como cuando estamos hablando de la generación de un contenido, el vacío legal también existe cuando es la extracción de ese contenido de pronto para el entrenamiento de los modelos. Allí pues, las empresas de inteligencia artificial pueden alegar que pues están haciendo un uso responsable y tienen ahí su de pronto disclaimer de habeas data o protección de datos personales, o de aceptar, que eso no, sí está ahorita digamos a nivel mundial bastante controlado. Sí. Entonces esa parte sí, pero de pronto la generación de contenido con base en entrenamiento de pronto de creadores, escritores, cantantes, esa parte sí tiene todavía ese vacío que hay que, como les mencionaba al inicio, sentarse y discutirlo muy bien con una mesa bastante amplia de expertos, porque cuando hablamos de producción artística no hablamos solo de tecnología, también hay que sentarse con otras personas, otras disciplinas y conocer el punto de vista de cada uno con respecto a eso, para poder establecer realmente unas reglas de juego justas, no solo para la inteligencia artificial, sino para todos. Muy bien, ingeniero. Se habla mucho de que la IA pues va a transformar muchas industrias. De hecho, pues ya lo estamos viendo. La IA puede hacer muchas tareas que antes eran repetitivas por una persona, tratar de hacerle un poco la vida más amable a la persona que de pronto tenía esas tareas repetitivas, que ahora la IA puede hacer de una forma muchísimo más rápido, en miles de segundos, por el entreno y todo lo que tiene, digamos ya
y por la velocidad en la que ha avanzado en los últimos años, porque pues esto de la inteligencia artificial mucha gente lo ve como que nació este año, pero pues eso lleva no cientos de años, pero sí muchos años, sí, no sé, unas 3, 4 décadas en donde se ha estado investigando, pero se podría decir que en los últimos 10 años es donde ha cogido como mayor fuerza, ¿no? Y correcto, ya se ha vuelto muy viral desde hace unos 3 años, ¿sí? Así es. Eso nos indica pues que como muchas cosas de la humanidad, el desarrollo cada vez es en menos tiempo, se consiguen cosas digamos mucho más novedosas, más tecnológicas. En ese sentido, y hablando de la inteligencia artificial, sabiendo que tiene la capacidad, por ejemplo, de, pongámonos un ejemplo sencillo, coger un documento, compararlo con 100 o con 1000 o con 1.000.000 y sacar la mejor versión de ese documento a partir de todas esas comparaciones y probabilidades, de recombinarlo todo, pero pues esperamos que sea para bien. ¿Cuál vendría a ser entonces el papel del ser humano? ¿Estaríamos en algún momento volviéndonos obsoletos para muchas de estas actividades o para la gran mayoría? No, para nada. Aquí el rol del humano juega pues un papel fundamental, justamente en esa etapa, en un rol que podríamos hablar de pronto como de director, de aprobador, la guía. La guía, correcto. Entonces, cuando poníamos el ejemplo del libro que mencionaste al inicio, fue un muy buen ejemplo, con respecto a que, bueno, se crea un libro, pero el libro se crea y se publica y ya. De pronto tenemos esa percepción, porque hoy día cualquiera de pronto pues no cualquiera hace una canción, pero cualquiera con las capacidades técnicas, vocales, artísticas, hace una canción, la publica en YouTube y dice ya tengo una canción. Sí, claro. Desconociendo un poco que pues hay detrás una normativa de pronto legal, que hay que ir a la Dirección Nacional de Autores. Que se la pueden plagiar, digamos. Sabe que él la suba, pero si no la protege registra, y la canción es buena, alguien más se la va a robar y no cobra regalías. Entonces, allí el ser humano va a ser el experto, el que es como el productor musical. Él va a decir, venga, no la publique todavía, espere, hay un proceso que hay que seguir para evitar justamente eso. Entonces, como aprobadores, como directores nosotros de esa, digamos, orquesta de muchas IAs con muchas capacidades, debemos saber cuál usar, en qué momento se usa esta, en qué momento uso esta, cómo las puedo complementar para generar un contenido distinto, cómo le pongo también mi toque personal. Sí. Y eso se siente cuando uno mira contenido generado por IA sencillo, como con un solo prompt, a contenido que de verdad le pusieron de pronto un empeño un poco mayor. Sí. Allí tocamos el tema también del desplazamiento entonces de la persona que antes se dedicaba a hacer eso. Pues sucede también en la industria, como cuando se hacen automatizaciones de procesos. Dicen, no, pues ya con este proceso que ahora ya no tengo que pagarle a 10 personas para que hagan esto en todo un día, sino que lo hace ahora esta automatización en 3 horas. Claro, y eso hace parte también, siento yo, ingeniero, qué pena lo interrumpo, de la evolución, ¿no? Así es. De seguir innovando, ¿no? Antes no existía la rueda y 100 personas o 200 tenían que empujar, por ejemplo, un bloque que pesaba, no sé, N toneladas. Hoy en día ya una máquina la coge, la monta en un camión y gracias a esas ruedas la pueden desplazar ya no unos metros o unos kilómetros para hacer una pirámide, sino cientos o miles de kilómetros para construir un rascacielos. Correcto. Y es un simple ejemplo de que la evolución siempre va a estar, ¿no? Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, en 10 o 20 años, quién sabe de qué estemos hablando. Más tecnologías. Exactamente. La tecnología ella misma, por su evolución, va creando espacios, va desplazando otros, hablando en términos de pronto de profesiones. Lo que decían cuando yo empecé a estudiar, decían, no, la mitad de las carreras la mitad de las carreras de hoy ya no van a existir en 10 años. ¿Cuánta razón tenían? Porque pues la tecnología se ha tomado tanto el mundo, que siguiendo consejos me dijeron como no, la ingeniería de sistemas es la carrera del futuro. Incluso eso fue hace ya como unos 20 años pues, que se hablaba de eso, o un poquito más. Cuando surge como tal la ingeniería de sistemas. Y se ha mantenido, ha sido vigente, incluso hoy día. Se le sigue llamando. Se le sigue llamando la carrera del futuro. Y uno dice, ok, o sea, esta profesión tiene una particularidad justamente, y es que ser de sistemas
no se enfoca únicamente en el software, tiene que tener una visión global de todo y cómo y qué impacto va a tener ese software o esa automatización que se va a hacer o esa implementación de una inteligencia artificial en ese contexto, para aprovechar al máximo las capacidades tecnológicas y las capacidades humanas y evitar ese desplazamiento masivo, y más bien algo que es más responsable desde el lado de las empresas es la capacitación interna. Si yo sé que ya no voy a necesitar estas 10 personas aquí haciendo este trabajo, esta automatización va a generar otra clase de trabajo. Entonces, ok, especialícense ustedes en desarrollo, en tecnología. Ya ustedes no van a tener que estar aquí sellando cajas, sino que me van a ayudar a después optimizar mejor, porque ustedes conocen, ahí es la característica del humano, que el humano conoce la empresa, conoce la visión, la misión, y tiene la capacidad de relacionar todo el proceso. Y de todo ese proceso, y generar una automatización o una optimización más apropiada a lo que realmente la empresa necesita, que los CEO, los directores no ven, porque pues cada nivel tiene una visión distinta. Y esa es otra particularidad de la ingeniería de sistemas, que nosotros debemos, como profesionales, tener esa capacidad de sentarnos a escuchar, a hablar tanto con un vicepresidente de una empresa como con una persona que se dedica a la parte de operaciones o atención al cliente, y después tomar toda esa información, esas necesidades, y aterrizarlas en algo tangible que se convierta, para que genere valor tanto para el de arriba como para los de abajo. Es cierto. De hecho, ingeniero, la ingeniería de sistemas es una carrera tan importante que muchas personas terminan haciendo o estudiando cosas que tienen que ver mucho con la ingeniería de sistemas, a pesar de que sean abogados, contadores, médicos, etcétera, ¿no? Hace unos años estaba la carrera de mecanografía, ¿no? Y entonces eran las personas encargadas de escribir en máquina, y no todo el mundo lo hacía, eran algunos los que querían estudiar. Hoy en día, usted, si no sabe escribir a través de un teclado, pues seguramente va a ser rezagado, ¿no? Sí. Entonces, casi que es por obligación. Asumo que con este tema de la inteligencia artificial será igual, tendremos que adaptarnos y sacarle el mejor provecho. Entonces, ya para cerrar, ingeniero, esta pregunta es, pues, ¿cómo evitamos, digamos, todo este dilema de reciclar, de canibalizar, digamos, toda la información que ya está a través de repetir procesos o pedirle a la inteligencia artificial que repita procesos, y más bien cómo usar o en qué momento usar la inteligencia artificial? ¿Cuándo, por ejemplo, uno como estudiante universitario, cuándo debería usar la inteligencia artificial y qué uso se le debería dar? Ok, respondiendo a esa última pregunta, no solo como estudiantes, en general. En general. Correcto. La producción ofimática toma mucho tiempo. La redacción, la validación de esa redacción toma mucho tiempo. La inteligencia artificial se debería usar como una asistente, como un acompañante. Yo tengo el contexto, yo tengo el conocimiento, conozco los temas, he investigado, he visto videos, muchas maneras de aprender. Plasmo como una especie de guía o un borrador, como un borrador. Incluso hoy día, dentro de el correo de Google, cuando uno está escribiendo un correo, él abajo te dice como... Le va sugiriendo y al final dice, ¿quieres mejorarlo? Como, te ayuda, ya lo escribiste, sí, ya sé qué es lo que quieres decir. ¿Podría yo ayudarte a generar una redacción un poco más profesional, dependiendo del contexto al que vaya a enviarlo? Porque es distinto enviarle un correo a, no sé, el coordinador, que a mi compañero de estudio. Entonces, utilizar esa capacidad de mediante un prompt, decirle, ok, mira, este es el mensaje que yo quiero enviar, este es lo que yo quiero transmitir, ayúdame a generar 3 mensajes, uno que yo pueda usar para mis compañeros, otro que puedo usar con el profesor y otro que puedo usar con mis papás, no sé. Y la forma en que se dice cambia, pero la esencia de ese mensaje es la que nosotros le dimos, la base. Okay. Es lo que queremos que se transmita. O sea, en ese escenario se debería usar. Sí. ¿Y en qué otros escenarios? O sea, la usamos
claro, como una ayudante, pero digamos, 2 o 3 cosas puntuales que usted dice deberíamos ya en este momento usar inteligencia artificial. Uy, buena pregunta. Bueno, ampliándola un poco, ¿no? Una parte es obviamente las capacidades de generación de texto, como les decía, brutales. Para temas de redacción. Para temas de redacción también, o sea, tanto para generar texto de un tema en específico, como para corregir de pronto la forma, la escritura para un contexto específico también. Y evitar de pronto desde el punto de vista de los redactores que empiezan a enviar un documento, luego no, hay que corregir esto, luego lo devuelven, luego lo envían, luego lo devuelven, y se vuelve de pronto eterno y es que ya no sé ellos qué es lo que quieren. Entonces, cuando podemos complementar un documento desde el punto de vista de otro experto, puede generar y dice, ok, cuando nosotros le damos un rol de pronto a la inteligencia artificial. Entonces, siento que se puede usar en un contexto de pronto de generación también de, no sé, un ensayo, pero no debemos ser tan simples al momento de usarla, porque pecamos también en esa como de pereza, de, ok, yo le digo, hágame un ensayo sobre inteligencia artificial, y no le digo más. Pues ella va, busca su información, dice, ok, sobre inteligencia artificial podemos hablar de este tema, y desarrolla un texto, y es válido, o sea, es real lo que está hablando, pero está descontextualizado con respecto a la persona, como les decía, que lo está haciendo. Entonces, si queremos sacar al máximo en cualquier contexto la inteligencia artificial, debemos autocapacitarnos en un tema fundamental que es el prompt engineering, o la ingeniería de prompts, o la ingeniería de instrucciones. Cómo yo le doy instrucciones a una inteligencia artificial. Okay. Y allí parte un poco la diferencia, y un poco y bastante, en cómo yo la uso. Más allá del dónde o cuándo, sino... Y el resultado también. El resultado, ¿no?, que se va a tener. Entonces, tener claro que una inteligencia artificial trabaja mejor cuando se le dice primero qué rol debe tener, conforme a quién debe adaptar su respuesta. Si yo le digo responde como un ingeniero en sistemas, va a ser diferente si le digo responde como un psicólogo. La respuesta va a cambiar, así el resto sea lo mismo. Okay. Lo segundo es la forma en cómo debe responder. Formal, informal, en forma de chiste, en forma coloquial, no sé. Digamos que se le puede dar esa instrucción en el formato de la respuesta. También se le debe, en el formato, pero como en esa personalización de cómo lo escribe. Okay. Y hay otra que es el formato de como tal la salida. Yo le puedo decir, venga, genere un título, un subtítulo, una tabla, una lista. Todo eso se lo puedo decir. O un resumen donde analice el punto A, que es este, el punto B, que es este, y el punto C, y al final una tabla comparativa de los 3 puntos. Si yo ya le doy toda esa información de formato y contexto, la respuesta va a ser mucho más pulida y seguramente va a tener más esa capa de originalidad, porque está teniendo en cuenta la información que yo tengo. Okay. Obviamente, eso no quiere decir que yo no tenga que validar la respuesta. Justamente porque ahorita uno le puede decir al final, cite de dónde está tomando la información. Y yo puedo ir a verificar esas páginas web. Eso sería otra parte también como de controlable, justamente para documentos un poco más avanzados. Pero si son documentos de pronto no tan técnicos, hablando desde la redacción de un correo de pronto hasta la generación de un ensayo académico, que se quedan en eso, y digamos de ahí para adelante no es poco probable que se usen en un entrenamiento incluso de otras IAs, porque pues allá se usan documentos un poco más densos, más especializados, obviamente sin dejar de lado la validación humana y importante esa esencia, ¿no?, que cada uno le pueda dar justamente en la forma como se expresan. Ok. Bueno, pues ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí queda muy clara esa información entre el PRON, digamos que entre más amplio, digamos. Correcto. Sea el PRON, tal vez mejor va a ser. Contextualizado.
más contexto tenga, Correcto. mejor va a ser la información que usted va a recibir. Pues ingeniero, muchísimas gracias. Ahí vamos despejando dudas frente a este tema de la inteligencia artificial y el dilema del canibalismo digital. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad, ingeniero. Gracias por acompañarnos. No, gracias Arley también por la invitación y pues a la universidad. Bueno, muy bien. Pues si usted recién llegó a esta charla, estuvimos hablando acerca de inteligencia artificial, un programa bien interesante con el ingeniero Wilmar Álvarez. En segundos estaremos finalizando el envío y ustedes podrán disfrutar nuevamente de esta charla y conocer más acerca de qué es el canibalismo digital. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana o Republicana y Republicana Radio. Y también recuerda que si quieres estudiar Ingeniería de Sistemas, ya lo puedes hacer con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Estudiar, si es posible, estudia Ingeniería de Sistemas. Más información en www.urepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación. Conoce nuestros planes de estudios, convenios y descuentos o escribe vía WhatsApp al 321-301-7208 para recibir información personalizada. Recuerda, estudiar Ingeniería de Sistemas en la U Republicana sí es posible. Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical. U Republicana Radio.